Ok, bueno, perfecto, buenas noches. Continuando con esta ronda de webinar, ya justamente este sí es el último webinar de esta cuarta temporada, que como bien saben está sido organizada por KM Consulting, empresa a la cual represento, por KM Consultores, empresa representada por Keila y Miguel Ángel, y y Línea, pues empresa representada por Carlos Carrillo, quien nos está acompañando en esta oportunidad, en esta cuarta temporada. Les hago mención, pues, porque evidentemente cada webinar se está grabando por separado para que otros también puedan tener la oportunidad de tener acceso a ello. Con esto sí, estaríamos dando por finalizada el día de hoy esta cuarta temporada. Ya próximamente le estaremos compartiendo información sobre cuándo inicia la quinta temporada y de qué va a tratar. En esta cuarta que estuvimos todos los temas buenísimo, creo que no mucha tela que cortar en lo que es la inocuidad alimentaria. Podríamos pasarnos todo el año hablando, ¿verdad? Pero bueno, entonces se ha seleccionado por allí algunos tópicos, ¿no? Para poder compartirlos y en esta oportunidad acompañado de estos excelentes ponentes, en esta oportunidad nos los está proporcionando el ingeniero Brian Cerros desde Nicaragua, ¿no? Si mal no recuerdo, que nos estará conversando sobre la evaluación de riesgos, de inocuidad y la categorización de las medidas de controles. Todo tuyo, adelante, Brian. Buenas noches a todos. Quiero agradecer a Norquis, a Keila y a Carlos por la oportunidad. Los saludos desde Medellín, Nicaragua. Espero esta información sea de vital importancia para ustedes, sobre todo porque a la hora de evaluar riesgos y categorizar una medida de control, hay ciertos puntos claves que debemos de tomar en nuestro sistema de gestión de inocuidad. Explicarles mi experiencia. Bueno, yo soy especialista en sistemas de gestión de inocuidad, soy auditor FSC, ISO 22000 HACCP y ISO 9001. Tengo más de 10 años de experiencia en la industria de alimentos. He implementado sistemas de gestión en mataderos bovinos, empacadoras de fruta y hortalizas, hieleras, gases, producción de gases en contacto directo con alimentos. También soy auditor de franquicias John y Burger King para Nicaragua. Brian, Y, Brian, un y momento para consultar. ¿Ustedes cómo la están escuchando? O sea, yo no te escucho tan bien, así súper nítido, pero sí te entiendo. Entonces, pero no sé los demás, cómo, por acá dicen se escucha mal, Se escucha un poquito bajo, pero sí se escucha. pero eso sí se entiende, pues por lo menos yo lo entiendo. Se escucha un poco bajo, pero se entiende. Quizá Y entonces, hablar, quizá nada más hablar tantito más fuerte. un poquito más fuerte, ok, exacto. de Ok, acuerdo. ok, adelante. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? sí, ¿Mucho mucho mejor? mejor. Ok, Ok, perfecto. perfecto. Soy facilitador en temas de calidad e inocuidad alimentaria para distintas universidades y centros de formación acá en Nicaragua. Los temas que vamos a abordar en este webinar, bueno, son las medidas de control para peligros significativos. En este caso, PCC y PPRO. Vamos a ver cuáles son sus diferencias y cuáles son las directrices de aplicación de cada uno de ellos. Vamos a ver como punto número 2 la metodología de evaluación de riesgo bajo el enfoque ISO 22000 2018. Y como último punto, vamos a ver cómo se categorizan estas medidas de control. ¿Qué metodología sistemática vamos a utilizar? En este caso, vamos a aprender cómo podemos utilizar el árbol de decisión de la ISO 22000, versión 2018. Comenzando, ¿qué es una medida de control? Una medida de control es un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos, identificado mediante la evaluación de peligro. ¿Qué quiere decir esto? Que la evaluación de peligros a mí me va a decir si el peligro es significativo o no. Si es no significativo, tengo que aplicar un, un programa de requisito como medida preventiva. Si es un peligro significativo, tengo dos medidas de control a aplicar, que son un PCC, donde yo defino límites críticos, medibles, y un PPRO, donde establezco criterios de acción que pueden ser observables. Entonces, esas son las tres medidas de control que tenemos actualmente, las cuales un PPR es para un peligro no significativo,
Y un PCC y un PPRO son para peligros significativos. ¿Cuál es la diferencia? Similitudes entre un PCC y un PPRO. Bueno, esto es sacado de la guía de implementación que sacó FSC para la implementación de ISO 22000 en la versión 5. Y les recomiendo esta guía, está disponible, está en idioma inglés. ¿Okay? ¿Cuál es la similitud? Bueno, ambas son una etapa del proceso. Tanto un PPRO como un PCC es una etapa del proceso. Ambas medidas de control son aplicadas para peligros significativos. ¿A dónde está la diferencia? En que un PPRO es un control operativo al proceso, al producto, no necesariamente conduce a un producto inseguro, mientras que un PCC es medible mediante un límite crítico, monitoreado con un instrumento calibrado, y este permite, en este caso, realizar medidas correctivas en caso de que haya una desviación del límite crítico. Si hay una desviación de un límite crítico, quiere decir que hay un producto potencialmente no inocuo. Algo muy importante acá recalcar que un PPRO es exclusivamente para ISO 22000. Si nosotros nos vamos a HACCP, nos vamos a los principios de higiene en la versión 2020, está implícitamente el término programa prerequisito operativo, no lo menciona, pero sí habla de que existen otras medidas de control, aparte de un PCC, para controlar peligros significativos. Entonces, cuando vino ISO 22000, fue el que definió esta medida de control para decir, ok, no lo vamos a controlar con un PCC. No puedo decir que ese peligro significativo lo voy a controlar con un programa prerequisito, porque quiere decir que en mi análisis de peligro me dijo que no es suficiente un programa prerequisito. Necesito implementar otras medidas de control adicionales. Otra similitud que tienen es que para ambas medidas se tiene que establecer un procedimiento de monitoreo. ¿verdad? Tiene que establecerse el qué, el cómo, el cuándo, el quién, el dónde, para ambas medidas. La diferencia está en que para uno yo voy a establecer, para el PPRO, voy a establecer un criterio de acción, que es nada más que un procedimiento operativo que me va a indicar a mí cómo actuar en caso de que haya una falla en el proceso. Mientras que el límite crítico sí me va a decir lo aceptable de lo inaceptable. Un producto inocuo a un producto potencialmente no inocuo. Y si excede ese límite crítico, quiere decir de que tengo que implementar medidas correctivas. Igual para el PPRO. La diferencia es que no necesariamente un PPRO me va a conducir a un producto potencialmente no inocuo. ¿Okay? En el caso, cuando haya una desviación del criterio de acción, se determina la causa de la falla, las consecuencias de esa falla con respecto a la inocuidad y si realmente conduce a un producto potencialmente no inocuo, porque un PPRO es un control operativo del proceso. Un límite crítico, en este caso, me va a asegurar si un producto es inocuo o no. Acá tenemos una tabla comparativa que hizo la guía, el documento de implementación de ISO 22000, donde hizo en base a la severidad del daño y la probabilidad de fracaso. En caso de que falle, se detecten fallas en la medida de control. Acá, si la severidad del daño es baja, pero la probabilidad, en este caso, de fallo es alta, lo categorizan como un programa prerequisito. Si la severidad es baja y la probabilidad de fallo, fracaso, es baja, automáticamente lo categorizan como un PPR. Si la
Si la severidad del daño es media, pero la probabilidad del fallo es alta, lo categoriza como un programa prerequisito operativo. Si la severidad del daño sigue siendo media, pero la probabilidad del fallo es baja, lo categoriza como un programa prerequisito operativo. En el caso de la severidad del daño es alta y la probabilidad del fallo es alta, quiere decir que es un punto crítico de control. Si la severidad del daño es alta, pero la probabilidad de detección del fallo, fracaso, es baja, lo categoriza como un PPRO. Esta es una guía, ¿verdad? Para que hizo la ISO 22000 en el documento de FCC, la versión 5, para conducir o aclarar de cuál sería la significancia en caso de las tres medidas, un PPR, un PPRO y un punto crítico de control. Vamos a ver las metodologías de evaluación de riesgo. ¿De qué va a depender las metodologías de evaluación de riesgo? Va a depender mucho del tipo de producto, el tipo de proceso. Muy importante la metodología que sea validada científicamente, algo muy importante. Sabemos que estas metodologías que yo les voy a presentar son metodologías que ya las industrias la utilizan y que han surgido muchos estudios donde avalan de que estas metodologías aseguran una buena evaluación de riesgo al momento de hacer mi análisis. La primera metodología que tenemos es la de la AIB International. La AIB existe antes del HACCP, tiene más de 100 años de respaldo. Entonces, ¿qué más que una institución de que tiene muchos años y que podemos nosotros utilizar una metodología basada en ciencia? ¿Cómo se hace un análisis, una evaluación de riesgo? En base a criterios de probabilidad y severidad. La probabilidad va a ir ligada a la frecuencia de aparición de ese peligro y la severidad va a ir ligada al daño que ese peligro puede causar al consumidor. En el caso de la AIB tiene 4 criterios: frecuente, probable, puede ocurrir y remoto. ¿A qué nos referimos frecuente? En el caso de que el peligro es inherente, está presente en la materia prima o en el proceso, o es de ocurrencia común. En el caso de salmonela en huevo, salmonela en pollo, listeria en carne. Entonces sabemos de que según la ciencia, según los datos epidemiológicos, tenemos retiros de mercado, es un peligro inherente en la materia prima, está presente. Entonces, por eso es frecuente. Tenemos probable, que significa probable que ocurra de acuerdo a la ciencia disponible, pero ha ocurrido más de una vez en la organización. Con ese registro histórico que yo tengo, que se ha ocurrido más de una vez la presencia de ese peligro en la organización, por ejemplo, en el caso del arsénico, presencia de arsénico en el arroz, yo acopio arroz y hago mis análisis, mi programa de monitoreo de residuos, ¿verdad? Y me ha parecido más de una vez de que los análisis están por encima del límite crítico. Entonces, automáticamente se me convierte en probable. Puede ocurrir, es poco probable de acuerdo a la ciencia disponible, pero ha ocurrido una vez en la organización. O ha habido un caso publicado, ya sea en este caso reportes de retiro, datos epidemiológicos, etcétera. Y remota, de acuerdo a la ciencia disponible, nunca ha habido un caso de organización y nunca se ha sido publicado. Esto lo podríamos ver, por ejemplo, en peligro físico, que mayormente no se tienen registro de datos que puedan dar veracidad de que sí pueden llegar a matar a un consumidor. Tenemos la severidad alta, igual esta es como todas las metodologías. Alta se refiere de que causa muerte, causa
consecuencia adversa a la salud. Media, causa posible consecuencias adversas temporarias o médicamente reversibles. Me puede provocar una intoxicación o una infección alimentaria y tenga que ir al médico. ¿Okay? O un peligro físico en el caso de vidrio y pueda tener desgarro, por ejemplo, en un órgano interno. O sea, son en este caso consecuencias temporarias en la salud. Tenemos acá baja, que en este caso no requiere una visita al médico, pero puede originarse una queja de cliente por inocuidad. Mucho de esto lo vemos en contenedores que son rechazados, por ejemplo, que va un pedazo de guante. No necesariamente causa un efecto adverso a la salud. ¿Okay? Sin embargo, puede significar un rechazo del lote por parte del cliente, originado de una queja. Insignificante quiere decir que es sin consecuencias visibles sobre el salud. Es insignificante. La combinación de ambas me va a dar como resultado la significancia o no de ese peligro. Entonces aquí tenemos la tabla, esta tabla, ¿okay? Tenemos esta tabla de significancia, como lo que nosotros lo conocemos, matriz de significancia, y acá, en base a la combinación de probabilidad por severidad, me va a dar la significancia. Por ejemplo, tengo acá, severidad alta, causa muerte, y es un peligro frecuente, es inherente en la materia prima, automáticamente es significativo. Normalmente cuando nosotros hacemos análisis de peligro y estamos evaluando, por ejemplo, procesos térmicos como cocción, esterilización, etcétera, nos damos cuenta ahí de que es significativo porque en esa etapa, realmente si no elimino ese peligro, la probabilidad es frecuente. ¿Okay? Y la severidad es alta. ¿Por qué? Porque no va a existir ninguna otra etapa que me va a ayudar a mí a reducir o eliminar ese peligro a niveles aceptables. Toda combinación en severidad alta causa muerte, en combinación con frecuente, probable, me da una intoxicación, tengo que ir al médico. Puede ocurrir, en este caso, automáticamente me da como peligro significativo. Severidad media, me, me ocasiona efectos adversos a la salud. En combinación con frecuente, probable y puede ocurrir, es significativo. En el caso de severidad baja, o sea, la severidad en este caso originada por una queja de inocuidad, pero sin embargo es un peligro inherente en la materia prima, automáticamente es significativo. ¿Ok? Entonces, esta zona nosotros llamamos, ¿verdad? Zona de significancia, porque es ahí donde decimos, tenemos que categorizar qué medida de control adicional tenemos que implementar, ya sea a nivel, ¿verdad?, de ISO 22000, un PCC o un PPR2. En el caso de los peligros no significativos, cuando nosotros hacemos análisis de peligro, es ahí donde tenemos que plasmar qué medida preventiva, qué programa prerequisito nosotros tenemos definido para decir de que ese peligro es no significativo. Tenemos el modelo bidimensional del Codex. Este es un modelo que va más asociado a evaluar riesgos microbiológicos. Sabemos que los riesgos microbiológicos son los que causan más muertes a nivel mundial. Esto según estadísticas de la CDC de los Estados Unidos. Y esta metodología es más severa en términos de criterios en términos de evaluación de riesgos microbiológicos. Por ejemplo, él categoriza las bacterias que realmente amenazan la vida. Tenemos acá severidad muy grave. Por ejemplo, enfermedades causadas por la Clostridium botulinum. Sabemos para alimentos enlatados la Clostridium botulinum que causa botulismo es letal porque es una bacteria que crece sin oxígeno
es una de las características muy particulares. Salmonella typhi, Listeria monocitógena, que sabemos de que es un patógeno ambiental en el cual, ¿verdad? Tiene flagelos, tiene patitas que pueden caminar en equipo, a través de la ropa, a través de los zapatos, debajo de equipos, etcétera. Y en grietas de piso, ¿verdad? Le gusta mucho estar en la listeria, drenajes, y es una bacteria de que sobrevive a temperaturas frías. Entonces, es de preocupación a nivel mundial, Escherichia coli o 157H7, las toxinas paralizantes, por ejemplo, en este caso, algunas micotoxinas, moderados, que provocan efectos en la salud graves o crónicos, por ejemplo, enfermedades causadas por la Brucella SP, Campylobacter, en este caso en el pollo, Salmonella, Shigella, Streptococcus tipo A, Yersinia estorocolitica, virus de la hepatitis A, que sabemos que es un virus transmitido a alimentos, micotoxina y cigatera. Bajos, por ejemplo, patologías causadas por la Bacillus, Clostridium petrifex en carne y en derivado de carne, Staphylococcus aureus, virus de Norwalk y la mayoría de los parásitos. ¿Sí? Y histamina causada en este caso por manipulación inadecuada de productos aguíferos. Y la mayoría de los metales pesados. Ahorita, en el caso del arsénico en el arroz, por ejemplo, causa muchas enfermedades cardiovasculares actualmente. Los criterios de probabilidad, muy frecuentes, mediana, ¿verdad? Ocurrido más de una vez en la organización. Baja, puede ocurrir insignificante, incidencia remota. La combinación de ambas me va a dar como resultado si el riesgo es crítico, mayor, menor o insignificante. Acá tenemos la zona de significancia, que es muy diferente a la metodología de la A y B, donde está los peligros significativos son aquellos que me dan como resultado los factores críticos, los riesgos críticos y los riesgos mayores. Vamos al punto número 3 de cómo vamos a categorizar estas medidas de control según la ISO 22000. Sabemos de que si la metodología que apliquemos, ya sea de la A y B o el modelo bidimensional del códex, me da como resultado un peligro significativo, yo automáticamente tengo que establecer medidas de control adicionales, ya sea un PCC o un PPRO. ¿Qué nos dice 22000 en el 8.524? Selección y categorización de las medidas de control. En el 85241 nos dice, con base en evaluación de peligro. ¿Qué nos está diciendo aquí la norma? Primero, para categorizar las medidas de control, necesita evaluar los riesgos para saber si es significativo o no. La organización debe seleccionar una medida de control o combinación de las medidas de control apropiadas, ya sea PCC y PPRO únicamente para peligros significativos y PPR para peligro, en este caso, no significativo, ya que son programas que no están asociados a un control de procesos, sino a garantizar las condiciones idóneas del procesamiento de los alimentos. En el 8524, la organización debe categorizar las medidas de control identificadas, seleccionadas, para administrarlas como un PPRO o un PCC. Aquí la norma nos está diciendo, ok, necesitas categorizar la medida de control que te dio como significativo, ya sea en un PCC o un PPRO. La organización debe llevar a cabo un enfoque sistemático para cada una de las medidas de control seleccionadas. Entonces, es acá donde nos dice la norma que tenemos que apoyarnos en la decisión de cómo vamos a categorizar esa medida de control. Que aquí viene el enfoque sistemático que nosotros podemos aplicar. Actualmente, nosotros tenemos
el árbol de decisión de la FAO. Este árbol de decisión de la FAO consta de 4 preguntas, pero sirve únicamente para categorizar un PCC, sin embargo, no un PPRO. Entonces, este árbol no nos sirve para un PPRO, pero si llegamos a un nivel únicamente de HACCP, sí nos sirve para categorizar un PCC. ¿Okay? Entonces viene la pregunta número 1. Yo lo que hago para comprender, para entender el árbol de decisión como TIC es formular la pregunta al peligro o la fase del proceso. Por ejemplo, si yo estoy acá en el caso de una pauterización, un ejemplo ahorita fácil. Existen medidas preventivas para el peligro biológico, presencia de listeria, salmonella, E. coli, Clostridium, por ejemplo, en la fase de pasteurización. ¿Okay? Entonces, ¿qué medidas preventivas yo tengo en la pasteurización? Control y tiempo. Sí, tengo medidas preventivas implantadas, pero sin contexto que no, en el caso, es necesario un control para garantizar la inocuidad. Automáticamente, si es no, yo digo, no es un PCC. Ya un ejemplo que es un tema que tiene que ver con calidad, no necesariamente un tema de inocuidad. Pero si es sí, automáticamente me dice el árbol de decisión, tenés que modificar esa etapa o el proceso o el producto para garantizar medidas preventivas. Vamos a la pregunta número 2. Y esta pregunta es clave. La pasteurización fue una etapa planificada específicamente para eliminar o reducir la presencia de patógenos y llevarlo a un nivel aceptable. ¿Sí? Si nos vamos a la literatura científica, la pasteurización es un proceso que está diseñado para eliminar, reducir o eliminar la presencia de patógenos. Si contestamos que sí, automáticamente nos lleva a la pregunta número 4. ¿Hay una etapa posterior que elimine la presencia de patógenos o lo reduzca a niveles aceptables? Y esta pregunta es clave. ¿Por qué? El PCC es la última etapa. Yo no tengo una etapa posterior para garantizar la reducción o eliminación de ese peligro. Entonces, si contesto que no, o sea, pasteurización es la última etapa. Si contesto que no, automáticamente es un punto crítico de control. Si contesto que sí, no es un PCC, porque significa que hay una etapa posterior. Esto muchas veces pasa, siguiendo también el ejemplo, ¿verdad?, de Julio, en el caso de materia extraña. Yo puedo tener un imán en una etapa anterior en el proceso, un ejemplo. Pero puedo tener un detector de metal como última etapa para reducir o eliminar ese peligro a niveles aceptables. Y ese imán, sí, a la hora de categorizarlo, sí es significativo, pero puede ser un PPRO. Pasa el caso también, pasteurización en jugos, pero yo tengo un PPRO de higienización porque es una medida preventiva. Yo debo garantizar que la fruta vaya higienizada. Y para eso yo tengo monitoreo con titulación, ¿verdad? En el caso del ácido peracético. Pero la última etapa que me va a ayudar a mí a reducir o eliminar cualquier patógeno va a ser la pasteurización en jugos. ¿Okay? Y ahora tenemos el árbol de decisión de la ISO 22000, que este sí me va a ayudar a mí a categorizar tanto PCC como PPRO. Entonces, este árbol de decisión igual está en la guía de implementación de la ISO 22000 del documento de FSC versión 5 y nos dice primeramente la guía, ¿ok? Tenés que documentar los riesgos de inocuidad y decidir qué peligro se espera razonablemente
que pueda ocurrir en relación al producto, proceso y proceso de medio ambiente, ¿verdad? La condición de procesamiento. ¿Okay? ¿Qué nos dice acá primero la metodología? Yo tengo primeramente que documentar los riesgos de inocuidad. Si no documento los riesgos de inocuidad en base a metodología sistemática, como lo vimos en los slides anteriores, ya sea modelo de la IB o modelo bidimensional del códex, yo no puedo proceder en este caso a decir que es un peligro significativo, ¿no? Entonces primero tengo que documentar los riesgos. Viene la pregunta número 1. ¿Existe un peligro significativo en base a la probabilidad por la severidad en esta etapa? Si contesto que no, automáticamente la metodología me dice, stop, aplicar un PPR. Si es sí, viene acá a la pregunta número 2. ¿Es necesario aplicar medidas de control en este paso? Si es no, en todos los casos, una medida de control en un paso posterior, ¿okay?, o en la cadena alimentaria reducirá el peligro a un nivel aceptable. Aplicar un PPR. Si contesto si es sí, vamos a la pregunta número 3. Ya sin implementado estas medidas de control. ¿Okay? Parecido un poquito al modelo dimensional de la FAO en la pregunta número 1, porque aquí me dice, si no tengo medidas preventivas, ¿okay?, estamos hablando de un peligro significativo, ¿verdad?, un control de proceso, tengo que implementar medidas de control, tengo que modificar el proceso, ¿ya? O me dice, tenga medidas de control del proceso del proveedor de sus materias primas. ¿Ok? Si contesto que sí, aquí viene una pregunta muy clave, donde acá me va a llevar a categorizar o no en un PPRO o un PCC. Esta pregunta es bien sinérgica, integral, hay que tomar muchas variables, la probabilidad del fallo de esa medida de control. Si falla, va a tener consecuencias adversas a la salud. Existe una etapa posterior que me pueda ayudar a eliminar o reducir ese peligro a niveles aceptables. ¿Es un control único o hay combinación? ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta estos aspectos, voy a contestar esta pregunta. Si falla esa medida de control, existe un grave riesgo en base a su probabilidad por severidad para la seguridad del producto. Si contesto que no, automáticamente es un PPRO. ¿Por qué? Tengo que aplicar un control del proceso, un control operativo, que en este caso va a ser monitoreado con un criterio de acción. Un ejemplo claro, una limpieza del imán. Ya, para en este caso, si el imán tiene suciedad acumulada, humedad, sabemos que en este caso el campo magnético va a reducir su capacidad. ¿Okay? O en el caso del tamiz, en el caso de como medida preventiva. Si contesto que es no, automáticamente clasificarlo disculpen, ¿verdad? No. ¿Okay? Si contesto que sí, automáticamente un PCC, porque si falla, significa que hay esa medida de control. Si llega a fallar, hay un alto riesgo para la salud del consumidor. Y ahí sí tengo que establecer criterios, límites críticos medibles, mensurables, con un instrumento calibrado. ¿Okay? Entonces, esta es el árbol de decisión. ¿Ok? Y la pregunta número 5, ahora que es la última, que acá me dice, ¿es factible establecer límites críticos mensurables? ¿Se pueden monitorear que detecten la oportuna corrección de todo fracaso? Si es medible, puedo establecer en esa medida de control un límite crítico, automáticamente es un PCC. Si no puedo establecer un límite crítico, es un PPRO. ¿Sí? ¿Qué nos dice la norma? En el 8524.
Selección y categorización de las medidas de control. Ahora seguimos el mismo punto. Se debe realizar una evaluación de lo siguiente, que es prácticamente el resumen del árbol de decisión. La probabilidad de que falle esa medida de control, la gravedad de la consecuencia en caso de que falle esa medida de control, que debemos de evaluar el efecto de ese peligro significativo a la inocuidad del producto, la ubicación o sinergia con otras medidas de control. Si se ha especificado o establecido esa medida de control para reducir los peligros a un nivel aceptable, y si se trata de una única medida o es parte de una combinación de otras medidas de control. Así, para cada medida de control, en el 85242, se debe incluir la evaluación de la habilidad de establecer límites críticos medibles o criterios de acción que pueden ser medibles. Aquí no hay que confundir. Medibles no nos referimos que vamos a establecer un límite crítico, sino que en este caso pueden llegar a ser cuantificables, observables, B, seguimiento para detectar cualquier falla, permanecer dentro del límite crítico o criterio de acción, medibles observables, y aplicar correcciones oportunas en caso de falla. ¿Qué nos dice aquí la norma? Debemos de mantener como información documentada, o sea, es obligatorio documentar el proceso de la toma de decisiones y los resultados de la categorización de las medidas de control. Entonces, al momento, ¿verdad?, de demostrar cumplimiento de este requisito, nosotros tenemos que presentar, en este caso, cómo categorizamos la medida de control, la metodología utilizada ya en un procedimiento y la toma de decisiones. A llegar a decir, llegué a la pregunta número 4, entonces me dijo que es un PCC. Contesté no, me dijo que es un PPRO. Pregunta número 5, me dijo que puede ser medible. No, entonces es un PPRO. Si es sí, se puede establecer límites críticos, es un PCC. Entonces, esa toma de decisiones, yo tengo que mantenerla como información documentada. Aquí tenemos algunos ejemplos del procesamiento de un PCC, un PPRO. Podemos tener un PCC, pauterización, es la última etapa en el procesamiento, por ejemplo, pauterización de jugos. Podemos tener este como una última etapa del proceso para eliminar o reducir los microorganismos a niveles aceptables. Podemos tener un PPRO, higienización de frutas, como etapa preventiva y un control operativo en el monitoreo de concentración del higienizante mediante tiras de cloro o procedimiento de titulación del peracético. Podemos tener un PCC de detector de metal como última etapa para eliminar la presencia de materiales ferrosos, no ferrosos y acero inoxidable. Pero puedo tener un PPRO en etapa de selección y limpieza, en el caso de granos. Puedo colocar un imán para la extracción de metales como medida preventiva en una etapa antes de un PCC. Y el monitoreo es para el control del proceso. Puedo tener un PCC, por ejemplo, ¿verdad?, congelación, como última etapa para garantizar la adecuada temperatura del producto. Puedo tener un PPRO, monitoreo, ¿verdad?, el almacenamiento en frío, la temperatura, ya de los congeladores del producto terminado. Puedo tener un PCC higienización con UV, en el caso como última etapa para garantizar la presencia de microorganismos en huevo, la que se utiliza higienización con UV en algunos países. Puedo tener en este caso un PPRO en recepción de huevo de granja como medida de control de la recepción del certificado libre de salmonela en aves. O sea, un análisis sanitario. ¿Okay? Esa es mi presentación, la información que les quería compartir el día de hoy. No sé si tienen alguna duda con respecto al contenido presentado. Estoy abierto a preguntas. Brian, es Keila, tenemos por aquí una pregunta de nuestro amigo Julio. Julio, Okay. ¿está por aquí, no? Julio nos dice, fíjate, tengo una pregunta para Brian. Al final de su presentación, me gustaría saber si con tu experiencia te ha tocado liderizar
o participar en la creación de un plan de HACCP, aplicando árbol de decisión con tablas de probabilidad y seguridad. Me gustaría saber, él también está preguntándote si tú lo hiciste con qué tipo de equipo, con el equipo multidisciplinario, porque esto es muy importante en este caso, ¿no, Brian? De que no lo podemos hacer una sola persona. ¿Qué le responderías tú a nuestro amigo Julio? Ok, es muy importante el análisis de peligro a como lo dice la norma. La norma especifica las tareas del equipo de inocuidad y son muy importantes. En el caso, el equipo de inocuidad hace el análisis de peligro. ¿Por qué? Ajá. Porque es un equipo multidisciplinario. Por ejemplo, yo no puedo establecer qué peligros están en ciertos equipos si presentan diseño sanitario y higiénico. Eso lo sabe mantenimiento. ¿Cómo funciona el pauterizador? A nivel de control de procesos, procesamiento, producción. En el tema microbiológico, por ejemplo, laboratorio. En el tema de qué peligros pueden venir de la materia prima, puedo compras. Material de empaque, aditivos, también puedo incluir a compras, porque él es la persona en este caso quien realiza la gestión de compra de esos insumos. ¿Ya? En el caso de calibración, puedo incluir también a mantenimiento como ejemplo clave. Y obviamente personas, por ejemplo, supervisores de inocuidad, calidad, que estén ahí en el proceso. Y muy importante, las personas encargadas del monitoreo de los PCC. Sí me ha tocado implementación de normas, ¿verdad? En el caso FSC 22000 en industrias cárnicas. Y sí, como consultor, pues en este caso soy un instrumento de guía para el equipo, ¿verdad? De inocuidad, quien va a ser el protagonista a la hora de el establecimiento, implementación, verificación y mejora del sistema de gestión de inocuidad. Y estas metodologías, ¿verdad? Presentadas, va a depender, ¿verdad? A experiencia a mí, del tipo de producto o el procesamiento y también el peligro que yo voy a evaluar. Por ejemplo, comentaba de que en el caso del el modelo bidimensional de la FAO, sí va muy enfocado para peligro, para evaluación de riesgos microbiológicos. No quiere decir que los peligros químicos, por ejemplo, el caso de micotoxinas, que sabemos que son cancerígenas, tienen efecto adverso a nuestra salud, alteran el ADN, no quiere decir de que en este caso no van a ser significativos, pero sí toma como mayor peso el tema de evaluación de riesgos microbiológicos, mientras el modelo de la IB lo toma como un modelo integral. Entonces va a depender del tipo de producto. Por ejemplo, en el caso de una industria avícola, que sabemos que en su mayoría tenemos una batalla, una guerra con los microorganismos, entonces creo que cabería como en el anillo, por así decirlo, ¿verdad? Veo en el anillo la metodología del modelo bidimensional de la FAO, ¿ya? Y para recalcar un poquito más la pregunta de Julio, al momento, ¿verdad? De que, por ejemplo, yo he dejado estas organizaciones, te comparto una experiencia en una empresa que envasa CO2 para bebidas carbonatadas, que de hecho aquí está una colega muy querida mía, una mentora, doña Tarsila Silva de Brasil, que estuvimos trabajando con ella en Nicaragua, y trabajamos en esta empresa y recuerdo de que cuando llegamos a hablar de tema de peligros, ellos decían que es un producto que es cerrado, no hay peligros, pero el momento, ¿verdad?, de que creamos esa cultura, ese desperdiz en el equipo de inocuidad, decir, ustedes son los especialistas, no hay peligro. Si el cliente le está pidiendo una certificación a inocuidad, es porque él ya ha detectado riesgo en el CO2. Entonces, es ahí surgió un gran cambio en el tema de
lavarse las manos, el tema de garantizar, por ejemplo, ahí es un punto crítico muy importante, el análisis de la pureza del CO2, porque la pureza, ¿verdad? Determinada por el 99.9999, puede haber un punto 001 de impureza, otras impurezas que no sean, no sean del CO2, que pudo, en este caso, venir del proceso de obtención de destilación de la caña, ¿verdad? Entonces te comparta ahí un poquito, ¿verdad? De mi experiencia y sí, eso es lo que yo he trabajado, ¿verdad? Es importante. Ah, Bueno, con Carlos metodología. Carrillo nos dice, Carlos nos está diciendo, puedes necesitar múltiples medidas de control para reducir un peligro. Acuérdense que aquí lo más importante con esta norma es el concepto de control, o sea, que tenemos que tenerlo muy claro y poderlo manejar para poder tratar de reducir esa parte de peligro. Igual Carlos te manda a decir que es muy poderoso unir el uso del árbol de decisiones y la evaluación de riesgo, tomando siempre, acuérdense, el concepto que tenemos de riesgo, que es la probabilidad por la severidad del daño y caracterizar esas medidas de control, porque las medidas de control las vamos a colocar en función de esos valores de peligro que nos están dando. Bueno, no sé si aquí tenemos muchas felicitaciones, excelente, estamos apuntando excelente, Brian, no sé si hay otra persona que quiera, aquí está Eli Safi que dice, Brian, ¿qué fuentes científicos usas para evaluar los riesgos o medidas de control? Fíjate que alguien me está colocando más la parte científica, ¿ok? Ok, siempre normas que vengan del CODEX. El CODEX Del CODE. es ciencia, ustedes saben. Es la Biblia de inocuidad. No hay Es la otra. vida, exactamente. Rebeca me dice también, hay un método que puede aplicarse al análisis de cualquier peligro significativo relacionado a la inocuidad de los alimentos, o consideras que es mejor correlacionar varios para un análisis más completo. O sea, esta parte cuando estamos hablando de esa significancia de ese peligro. Sí. Cuando hablamos de ISO 22000, ¿verdad? Hablamos de que puede ser una medida única o combinación de medidas de control. Exactamente. Cuando hablamos de un peligro significativo, es porque ya los programas de requisitos no son suficientes. Entonces, es ahí cuando ISO 22000 nos dice, la única medida que tú puedes, adicionales que tú puedes implementar es un punto crítico de control o un PPRO. Para Por pedidos eso, significativos. por eso que es importante, Brian y Julio, que fueron los expositores, el conocimiento del proceso, el conocimiento de los peligros, y cuando vayamos a auditar, en verdad tenemos que estar muy pendientes de esos detalles, o sea, porque Sí, es algo muy importante que tenemos que hacer. sí. No solamente Mira, el papel, sino el recorrido por las exacto. instalaciones. Eso es importantísimo. Algo que he aprendido yo, Keila, es que, y siempre lo digo a mis estudiantes, a colegas, etcétera, hay que conocer al verdadero enemigo. ¿Qué bacterias afectan el producto? Hay que conocer al Exactamente, verdadero enemigo. para Por poderlo eso hay que manejar. leer, hay que documentarnos, hay que empaparnos. Siempre el tema de HACCP, de toda norma de PSI, siempre es una mejora continua. Siempre hay que estar documentándonos, estando qué peligros emergentes van surgiendo. En el caso, ¿verdad? Salmonela antes no se veía en productos secos, ahora sí. Entonces, van surgiendo, antes listeria, ¿verdad? No se adaptaba tanto a ambientes fríos, ahora sí. Antes, en este caso, Staphylococcus no tenían resistencia microbiana. Entonces, los microorganismos van cambiando y por ende nosotros como líderes de inocuidad, responsables de inocuidad, supervisores, toda la cadena, todos los que interactuamos para garantizar la inocuidad del producto, debemos de estar enterados de toda esa información, ¿verdad? Que es basada en ciencia. Brian, tenemos una última pregunta por función del tiempo de Tarsilia, ¿ok? Tarsilia te dice, las medidas de control
son caracterizadas por probabilidad, por severidad, para que me dé la evaluación de riesgo. Si ocurre falla en el funcionamiento, en la medida. Este es el caso de los PCC o de los PPRO. Sí, ok. Bueno, en el caso de la probabilidad de falla, ¿verdad? Como mostré en uno de los slides, si falla la medida de control en un PPRO, un criterio de acción, no necesariamente me va a conducir a un producto potencialmente inocuo. En el caso de un PCC, si hay una desviación de un límite crítico, sí. Exactamente. Bueno, entonces, al no tener más preguntas, no sé si está por aquí Norqui, estás por aquí, y Carlos, para que demos entonces el cierre de nuestra cuarta jornada de los webinars que estamos aquí. Excelente las exposiciones, te lo digo que eso es un aporte que estamos haciendo, es para contribuir y mejorar el conocimiento, porque estamos manejando, ya bueno, aquí están las redes sociales de nuestro amigo Brian. Brian, aquí estamos en apoyo, juntos hacemos la diferencia. Networking. Bueno, Norqui y Carlos, vamos a ver qué nos dicen para nuestro cierre de la cuarta temporada. No, bueno, como siempre agradecerles a todos por un lado a todos los ponentes, pues por ese excelente trabajo, siempre a la disposición de brindar el conocimiento y experiencia, pues porque es un híbrido, ¿no? Conocimiento con experiencia, y a todos los participantes acá por estar presentes. Recordarles a todos que se les estará compartiendo por el canal de YouTube para aquellos que no pudieron tener acceso. Y nada, pues ya pronto por allí les estaremos notificando de qué tratará la quinta temporada. Pues por allí la vamos organizando y les vamos notificando. Bueno, agradecidas con todos. De hecho, no sé si puedes, Brian, dejar de compartir para que aparezcan las Claro que sí, imágenes claro que sí, y nos con podamos gusto. tomar una fotico por allí. Bueno, Listo. Carlos, tus palabras, Carlos, que también es parte del organizador de estas cuartas jornadas que tenemos. Muchísimas gracias. Claro, pues una felicitación a todos los ponentes, porque en esta cuarta temporada se encargaron de aportarnos valor con temas muy significativos, claves en el cumplimiento de la inocuidad en las diferentes normas. Por supuesto, como decía Norquis al inicio de la sesión, hay mucha tela para cortar, es decir, hay tantos temas que se pueden manejar desde tantos puntos de vista que podríamos establecer webinars casi diarios durante todo el año. Creo que información hay mucha, conocimiento hay mucho, y podemos potenciar juntos y crear una diferencia formando verdaderos líderes de inocuidad en América. Les agradezco a todos sus aportes, sus conocimientos, su experiencia, y pues nada, esperemos continuar con estos webinars y otras iniciativas que vienen en camino. Muy bueno. Así es. Bueno, vayan abriendo sus camaritas allí para que nos tomemos la Saca la foto, fotito. saca la foto. Bueno, excelente, nos están diciendo Milagros Hidalgo, Julio también, hacemos la diferencia, felices noches, eso es parte de lo que estamos haciendo nosotros. Y acuérdense cuando estemos auditando, porque una cosa es la implementación, pero después es cómo nosotros auditamos estos sistemas, ¿verdad, Norqui? Sí, Con así mucho es. amor. Bueno, vayan abriendo sus camaritas por allí. Diana, Sonia, Ali, ¿quién está por allí? Ángela, Saraí, que me parecen, Sara, que me parecen acá. Ella dice, no, que todavía no estamos en nuestra mejor, no importa. Por allí Y sale la faltan las carita nada más. bacterias, falta el muñequito de las bacterias también que van a salir. Sí, después la editamos con Sí. los microorganismos por ahí. Con los microorganismos, aquí estamos. A ver, Ángela. Grillí ya abrió su camarita, qué bueno. Adria, no sé si Adria está por ahí. Adria, ¿estás por ahí? República Dominicana. Sí, los invitamos a que abran su cámara para aparecer todos en imagen, saluden, digan like,
Manden un saludo a toda América Latina. En pijama, sin pijama, como sea. No importa. Ahí no está Sandra, está Alejandra, está Eli, Eric aquí. Y nos Solange. conocemos, porque es algo importante, ¿no? Ujú. Vamos a estar conectando con ustedes más frecuentemente y es necesario conocernos y ampliar nuestros conocimientos. Ok, bueno, fotico ahí pues ya. Listo. Bueno, feliz noche, chicos, feliz fin de semana. Feliz Bye, noche, hasta muchas luego. gracias. Chao, chao. Nos Gracias, vemos. bonita noche. Ok. Chao, chao.